Buenos días, hoy vamos a hablar sobre el marco conceptual de las normas internacionales de información financiera. Si alguna vez te has preguntado cómo las empresas organizan y reportan sus finanzas de manera uniforme en todo el mundo, la respuesta está en el marco conceptual de las normas internacionales de información financiera, NIF. Básicamente, es como el manual que dice que es un activo, un pasivo, cómo medir ingresos y gastos y cómo presentar la información de forma clara para los inversionistas y reguladores. Este marco fue desarrollado por el International Accounting Standards Board, una organización que se encarga de establecer reglas contables que sean aceptadas internacionalmente. Aunque no es una norma específica, sí ayuda a interpretar y aplicar las NIF cuando hay dudas o en situaciones nuevas. En otras palabras, establece la base sobre la cual las empresas deben construir sus reportes financieros. ¿Por qué existe ese marco conceptual? Una de las razones por las que existe este marco conceptual es la necesidad de armonizar la información financiera entre países y sectores. Sin estas reglas, cada empresa podría reportar sus estados financieros de manera diferente, haciendo imposible la comparación entre compañías. Por ejemplo, si una empresa en España usa un método para calcular sus ingresos y otra en México usa otro completamente distinto, sería difícil que los inversionistas o prestamistas entendieran realmente su situación financiera. Además, este marco conceptual define cosas claves como qué debe incluirse en los estados financieros, cómo deben medirse los activos y pasivos, qué criterios se deben seguir para reconocer ingresos y gastos, cómo debe organizarse la información para que sea clara y útil. En 2018, el IASB hizo una actualización importante para mejorar algunos conceptos, como la definición de activos y pasivos, los criterios de medición y la forma de reconocer los ingresos y gastos. Gracias a esto, la información financiera es ahora más fiel a la realidad económica de las empresas. En resumen, el marco conceptual de las NIF es fundamental para la estabilidad financiera y la toma de decisiones económicas, ya que ayuda a presentar informes financieros precisos y claros y comparables a nivel internacional. Si no, el mundo financiero sería un caos. Bueno, el primer punto es el propósito y alcance del marco conceptual. El marco conceptual del IASB proporciona una guía teórica para la preparación y presentación de estados financieros. No es una norma contable, pero es fundamental porque sirve de referencia para el desarrollo de las NIF, ayudando al IASB a establecer principios coherentes y consistentes. Orienta a los preparadores de estados financieros cuando no hay normas específicas aplicables a un caso concreto. Facilita la interpretación de la información financiera por parte de inversores, prestamistas y otros usuarios. Promueve la uniformidad contable a nivel mundial, asegurando transparencia y comparabilidad entre empresas. Un ejemplo es que imaginemos que el IASB está desarrollando una nueva norma contable sobre la presentación de criptomonedas en los estados financieros. ¿Cómo se aplicaría? Primero, se analiza si las criptomonedas cumplen con la definición de activo, se determina el método adecuado de medición, o sea, un costo histórico, un valor razonable, etcétera. Y se evalúa el impacto en la relevancia y comparabilidad de la información financiera. El segundo punto es el objetivo de la información financiera. El principal objetivo de los estados financieros es proporcionar información útil para la toma de decisiones económicas. Deben reflejar tres aspectos claves, que son los recursos económicos y obligaciones. Los estados financieros deben mostrar qué activo posee la empresa, cuáles son sus deudas y cómo se distribuye el patrimonio. También los cambios en los recursos económicos y derechos de los acreedores. Se deben incluir transacciones que modifiquen la estructura financiera, como la emisión de acciones, adquisición de activos o pago de préstamos. Rendimiento financiero. Se basa en dos enfoques.
El primero es un devengo, que es reconocer los ingresos y gastos cuando ocurren, no cuando se recibe o paga el dinero. El otro es el flujo de efectivo, mostrar movimientos reales de dinero para evaluar la liquidez. Un ejemplo es que una empresa de telecomunicaciones busca financiamiento y presenta sus estados financieros a potenciales inversionistas. Su aplicación sería, primero, la muestra de su estructura de activos y pasivos, permitiendo a los inversionistas evaluar su estabilidad. El segundo es indicar el rendimiento financiero, reflejando los ingresos y gastos de manera precisa. Proporciona información sobre cambios en recursos económicos como adquisiciones recientes. El tercer punto son las características cualitativas de la información financiera. Para ser útil la información debe cumplir con 6 características esenciales. ¿Cuáles son? La relevancia. Debe influir en la toma de decisiones económicas. Datos irrelevantes pueden generar interpretaciones erróneas. Representación fiel. La información debe reflejar la realidad económica sin distorsiones, no basta con que los datos sean precisos, deben representar la sustancia económica de las transacciones. Comparabilidad. Facilita el análisis de empresas y periodos distintos. Si cada empresa usa principios diferentes, los inversionistas no podrán comparar resultados. La verificabilidad. La información debe poder ser comprobada por auditores u otros expertos y se necesita documentación que respalde las cifras. La oportunidad. La información financiera debe estar disponible cuando los usuarios la necesiten para tomar decisiones. Publicar datos con retraso puede hacerlos inútiles. La comprensibilidad debe ser clara y estructurada para que los usuarios la entiendan sin necesidad de conocimientos avanzados. Un ejemplo es una empresa de manufactura cambia su método de depreciación de línea recta a decreciente. ¿Cuál es su aplicación? La relevancia. La nueva depreciación afecta a los estados financieros y puede impactar decisiones de inversionistas. La representación fiel. Se explican los motivos del cambio para evitar malinterpretaciones. Y la comparabilidad. Se ajustan los informes de años anteriores para permitir análisis de tendencias. El cuarto punto son los elementos de los estados financieros. Los estados financieros incluyen 5 elementos fundamentales. ¿Cuáles son? El primero, los activos. Son los recursos económicos controlados por la empresa con capacidad de generar beneficios. Un ejemplo de ellos son los bienes raíces, los inventarios y el efectivo. Los pasivos son las obligaciones presentes que requerirán la salida de recursos. Un ejemplo son los préstamos bancarios y las cuentas por pagar. El patrimonio representa la diferencia entre activos y pasivos, como las aportaciones de los accionistas y utilidades retenidas. Los ingresos son los incrementos en los beneficios económicos derivados de actividades operativas o inversiones, como la venta de productos e ingresos por alquiler. Los gastos son las disminuciones en los beneficios económicos causadas por costos de operación y actividades financieras, por ejemplo, el pago de salarios y el costo de producción. Bueno, un ejemplo de los elementos de los estados financieros es una empresa que adquiere maquinaria por 200.000 y financia la compra con un préstamo bancario. Ahí aplicarían los activos, que son la maquinaria, se reconoce como un activo. El pasivo es el préstamo que se refleja como una obligación financiera. Y el patrimonio sería la compra y financiamiento que impactan la estructura de recursos de la empresa. Bueno, ahora vamos con el quinto punto, que es el reconocimiento y medición de los elementos financieros. Un elemento financiero se reconoce en los estados financieros y cumple dos requisitos: la relevancia, si su inclusión afecta decisiones económicas, y la representación fiel, si su valor se puede medir de manera confiable. Los métodos de medición incluyen el costo histórico, que se registra el valor original de adquisición. Por ejemplo, una empresa compra maquinaria por 50.000 y se reporta en ese valor. El valor corriente, se ajusta el valor según el mercado. Ejemplo, si el precio de la maquinaria baja a 45.000, el estado financiero refleja el nuevo valor.
El valor presente se usa para activos con flujos de efectivo futuros. Ejemplo, un edificio que genera rentas por 10 años se descuenta para calcular su valor actual. Un ejemplo de esto es una empresa que compra un edificio por 1 millón de pesos y debe decidir cómo su valor en los estados financieros. Se aplicaría el costo histórico que se registra el edificio por 1 millón de pesos sin ajustes. El valor razonable si el valor de mercado sube a 1.200.000, ajusta la cifra. Y el valor presente si generara ingresos a futuros por alquiler, lo descuenta a su valor actual. Bueno, el sexto es la presentación e información a revelar. La forma en que se presentan los estados financieros es clave para la transparencia. ¿Cuáles son? La clasificación adecuada. Los activos y pasivos deben agruparse de manera lógica, corrientes y no corrientes. Las notas explicativas, aclaraciones sobre políticas contables y eventos no recurrentes y estimaciones. La transparencia. Las empresas deben divulgar información que permita a los usuarios comprender su situación financiera sin sesgos. Ejemplo, una empresa farmacéutica está desarrollando un nuevo medicamento y tiene costos de investigación elevados. ¿Cuál es su aplicación? Debe incluir notas explicativas sobre cómo trata los costos de desarrollo. Indica si los gastos de investigación son capitalizados o reconocidos como gastos. La garantía transparencia para inversionistas y reguladores. Por último, aplicación práctica y evolución del marco conceptual. El marco conceptual ha evolucionado con el tiempo para adaptarse a los cambios del entorno financiero. La revisión del 2018 dice que mejoró la definición de activos y pasivos enfocándose en derechos y obligaciones, que refinó los criterios de reconocimiento, priorizando el impacto económico sobre la legalidad formal, y ajustó los principios de medición asegurando que reflejen mejor la realidad financiera. Un ejemplo es antes de la revisión del 2018, muchas empresas tenían dudas sobre cómo reconocer los ingresos por suscripciones de clientes. Entonces, ahora las empresas deben reconocer los ingresos de manera progresiva en el periodo en el que se presta el servicio. Por ejemplo, si un usuario paga 120 por una suscripción anual, se reconocen 10 cada mes en lugar de todo el pago al inicio. ¿Qué conclusión nos deja esto? Es que el marco conceptual de las NIF constituye la piedra angular sobre la cual se fundamenta la información financiera a nivel global. Su propósito no es solo proporcionar directrices para la elaboración de estados financieros, sino también garantizar que dicha información sea útil, transparente y comparable para todos los usuarios, incluidos inversionistas, prestamistas, reguladores y otras partes interesadas. Una de sus contribuciones más importantes es que define principios claves como relevancia, representación fiel, comparabilidad y verificabilidad, asegurando que los informes financieros reflejen con precisión la realidad económica de las empresas. Esto resulta crucial en un entorno donde las decisiones financieras dependen de la fiabilidad de los datos. Además, al establecer criterios de reconocimiento, medición y presentación de los elementos financieros, el marco conceptual facilita la coherencia en la aplicación de normas contables. Esto se traduce en una mayor armonización internacional, permitiendo que las empresas y los inversionistas operen en diferentes mercados sin enfrentar inconsistencias en la interpretación de los estados financieros. Desde la perspectiva de los reguladores, el marco conceptual proporciona una base sólida para evaluar la situación financiera de las empresas y asegurar que las normas sean aplicadas de manera justa y equitativa. También guía el desarrollo de nuevas normas adaptándose a la evolución del entorno económico y los desafíos emergentes, como el reconocimiento de activos intangibles y el impacto de la sostenibilidad financiera. Por último, su papel en la toma de decisiones económicas es fundamental al proporcionar información estructurada y comprensible. Los inversionistas pueden analizar la rentabilidad, estabilidad y proyección de una empresa antes de tomar decisiones de inversión. Asimismo, permite que las entidades optimicen sus estrategias contables de forma que reflejen mejor su desempeño financiero o sin comprometer la transparencia. En conclusión, el marco conceptual de las NIF es un pilar esencial en la contabilidad moderna, ya que promueve la confianza en los mercados financieros, facilita la comunicación económica a nivel global y proporciona una guía clara para la aplicación de estándares contables. Su continuo desarrollo y adaptación a nuevas realidades económicas garantiza que la información financiera siga cumpliendo su papel fundamental en la toma de decisiones estratégicas.